¿Dios se preocupa por lo que comemos? ¿Lo que comemos afecta nuestra espiritualidad? Quédate y acompáñame en este tema. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios, poder compartir el tema en esta ocasión, y hablaremos del maná. Yo sé que en algún momento has oído sobre el pan del cielo, el pan que Dios mandó al pueblo de Israel, y hay muchas lecciones que Dios tiene para nosotros contenido allí. Pero antes de iniciar, me gustaría tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de la vida, por la oportunidad de compartir el maná, la palabra tuya, Señor. Y te pedimos que seas tú quien nos enseñe y que seas tú quien plante la semilla de la verdad y que pueda dar fruto para vida eterna en nuestros corazones. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El maná jugó un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Recordemos que los israelitas duraron 40 años vagando en el desierto, y en el desierto quizá no hay un supermercado donde uno pueda ir y conseguir los alimentos, ¿no? Si repasamos la historia del pueblo de Israel, ellos venían de una esclavitud en Egipto y ahora están vagando en el desierto del Sinaí, y Dios empieza a tener un cuidado paternal con ellos, ¿no? Un cuidado protector, donde desea educarlos y prepararlos para que entren a la tierra prometida, esa tierra hermosa que en su momento fue para el Israel, el pueblo de Dios, pero sabemos que también hay una tierra prometida para el pueblo actual de Dios, ¿no? Nos estamos preparando para ingresar a la Canaán celestial. Y Dios también, al igual que antaño, ha preparado un maná para nosotros. Eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Ustedes pueden ver en sus pantallas, bueno, hay diferentes imágenes que uno puede conseguir por internet. Me gustó mucho esta. Nos dice ¿qué es esto? Y el maná significa ¿qué es esto? Es el pan de los ángeles, es el pan del cielo, pero el significado de la palabra maná es ¿qué es esto? Cuando el pueblo lo vio, dijo ¿qué será esta cosa que aparece en el campamento? Y es cuando ya se le empieza a dar la instrucción. Eso es lo que Dios ha provisto para que ustedes se alimenten. Muy bien. ¿Cuál será el maná para nosotros? ¿Cuál será el maná para el pueblo remanente de Dios? La mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, recibió una visión el 6 de junio de 1863, y es la gran visión que ella tuvo de parte de Dios sobre la reforma pro salud. Me gustaría leer este párrafo, lo tomamos del libro La mensajera del Señor, página 283. El 21 de mayo de 1863, en Battle Creek, los adventistas se organizaron bajo una asociación general que unificó a sus iglesias esparcidas. Por primera vez, tenían un centro que aseguraba unidad y eficiencia en sus esfuerzos misioneros. Unas 2 semanas más tarde, el 6 de junio de 1863, Elena de White recibió una visión memorable sobre temas de salud en Otsego, Michigan. Parece que Dios esperó hasta que la iglesia hubiese completado sus luchas de organización antes de indicarles el próximo paso en su tarea, una responsabilidad que requería unidad de espíritu y un sentido general de armonía en cuestiones doctrinales. Bueno, es lo que nos dice la historia, ¿no? Lo que hace parte de la historia de la iglesia adventista, ¿no? Dios permite que la iglesia se organice como tal, y semanas más tarde, como lo leímos, Dios da en visión
a la hermana Elena, ¿no?, lo que es la Reforma Pro Salud, algo tan importante, algo que trasciende para el pueblo de Dios, ¿no?, que debemos adoptarlo en nuestras vidas, debemos aplicarlo. ¿Y por qué Dios decidió dar este mensaje en este tiempo final? ¿Por qué Dios lo decidió dar? Bueno, si nosotros vamos a Mateo 24, una de las señales del tiempo del fin es que el mundo iba a estar comiendo y bebiendo. No hay nada malo en comer, no hay nada malo en beber, pero ¿comer qué? ¿O beber qué? ¿O en cuántas cantidades, ¿no? ¿Qué cantidades nosotros vamos a comer de tal alimento? Entonces son preguntas que debemos realizarnos, y el objetivo también de este tema es llevarlos a la reflexión, ¿no? Tenemos que empezar a reflexionar. Y tengo una pregunta para ti. ¿Quién manda en tu vida? ¿Manda tu cabeza, la razón, o manda el estómago? A pesar de que ya estás lleno, pero la comida está tan rica, ¿tú decides comer más porque está muy rico, o sabes que debes parar porque si comes mucho te va a hacer daño? Pero ¿quién manda en tu vida? ¿Cuántas veces nosotros cedemos al apetito y en deterioro de la salud? ¿Y cuántas veces nosotros somos dueños de nosotros mismos y decimos no más? Hasta aquí estaba muy rico, estaba bien, pero no puedo comer más. Recordemos, ¿no?, una señal del tiempo del fin. La gente iba a estar comiendo y bebiendo desenfrenadamente, pero ¿ese es tu caso? Y si lo es, bueno, aún hay oportunidad de cambiar. Hoy es nuestra oportunidad de hacer estructuras en nuestra vida. Deseo a toda la gente, es página 591, dice: solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de las Olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál será ese día aquel que va a venir y que a muchas personas las va a coger de sorpresa, ¿no? Cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando se desaten los eventos finales sobre esta tierra, pero las personas podemos estar en el engaño de la glotonería y en el engaño de la embriaguez. Y eso es importante, ¿no? Y Jesús dice: mirad por vosotros. Es algo que cada persona debe emprender, es una decisión personal, ¿no? Mirad por ti mismo, mirad por vosotros, que tu corazón, o sea, tu mente, no sea cargado de glotonería y embriaguez. Testimonios, tomo 2, página 57, nos dice: no es el principal objetivo de la vida del hombre satisfacer el estómago. Hay necesidades animales que satisfacer, es cierto, pero ¿será posible que por causa de ellas el hombre se vuelva totalmente animal? ¿Cuántas veces nosotros actuamos de una forma irracional porque no controlamos nuestro apetito, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros perdemos inclusive la paciencia? A veces uno tiene la oportunidad de hacer fila en algún lugar y uno, bueno, les dejo ese ejercicio. Ustedes pueden estar analizando a las personas, y quizá algunos se controlan más, unos son más moderados, otras personas quizás son más desaforadas y cogen todo lo que pueden y empiezan a comer y comen muy rápido quizá, como si se fuera a acabar la comida. Pero ¿será que nosotros tenemos que desarrollar esas pasiones animales? ¿No nos podemos dominar? Bueno, Dios ha prometido el Espíritu Santo que nos dará fortaleza para dominarnos. No que las circunstancias nos dominen, sino nosotros poder estar por encima de esas circunstancias. Pero se necesita dominio propio y se necesita paciencia. ¿Será posible que por causa de las necesidades naturales que tenemos, como alimentarnos, actuemos como animales
o como irracionales, pero bueno, yo sé que no es el plan de Dios. Y Dios no desea que nosotros lleguemos a ese punto de degradarnos. Pero en el mundo, tristemente muchas personas en algún momento llegan a ese límite, o hoy el día están en ese límite, o nosotros en algún momento también hemos sido desaforados por la comida, pero nuevamente nos debemos ejercitar el dominio propio. Testimonios tomo 1, página 536. Los abusos del estómago por la gratificación del apetito son la fuente fructífera de la mayoría de los problemas que surgen en la iglesia. Tremendo, el párrafo es más extenso, ustedes lo ven ahí en las pantallas, pero esa primera parte que está subrayada en rojo dice mucho, ¿no? La mayoría de los problemas de la iglesia surgen por gratificar el apetito. Impresionante, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que la mayoría de los problemas de la iglesia surgen por lo que comemos? Uno dice, no, eso no es tan coherente, ¿no? Eso no es tan racional, pero así es, lo dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Lo dice la profeta del Señor. Sigue diciendo el texto. Los que comen y trabajan en forma intemperante e irracional, aquí agrega algo más, ¿no? No solamente comer, sino trabajar en forma intemperante e irracional, hablan y actúan irracionalmente. Y esta frase dice, una persona intemperante no puede ser paciente. Si nosotros no nos controlamos en el trabajo, pero bueno, hablando netamente del apetito, ¿no? Este tema habla más del apetito. Si nosotros no nos controlamos en la cantidad de alimentos que comemos y no somos temperantes y comemos en las horas adecuadas, muy probablemente tenemos cierto grado de impaciencia. Y la Biblia nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero si yo no soy temperante, no tengo la paciencia. Y si no tengo paciencia, entonces no voy a estar capacitado para estos tiempos finales donde se va a probar nuestra paciencia hasta el extremo, ¿no? Necesitamos ser pacientes y debemos comenzar por algo. Debemos comenzar por lo que ponemos en nuestra mesa y la forma como comemos lo que tenemos en nuestra mesa. La mayoría de los problemas que surgen en la iglesia son por la gratificación del apetito. Más adelante dice, hablando de ese apetito pervertido, ¿no? Ese apetito desenfrenado, es una fuente fructífera de dificultades para la iglesia. ¿Cuántas quizá peleas entre hermanos? ¿Cuántas discusiones? Malentendidos donde no supimos controlarnos, sino que explotamos y si alguien nos habló mal, nosotros respondimos peor. Pero esto también tiene que ver porque de una u otra forma somos afectados y porque no tenemos ese dominio propio, ¿no? Pero las cosas pueden cambiar mucho si nosotros ponemos de nuestra parte, claro. Hay que ser conscientes que cuando nos tocan la mesa y cuando nos tocan lo que nos gusta, el ser humano de forma natural no reacciona siempre bien. ¿Sí? Cuando nos tocan algo que nos agrada, algo que nos gusta, como son los alimentos o la cantidad que comemos, quizá no vamos a reaccionar de una forma amable. Y si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre protestó. Hubo rebeliones de Israel en Egipto, de Israel en el desierto. Y estas rebeliones, si nosotros las estudiamos a fondo, siempre surgían por la cuestión del apetito. El pueblo se quejaba del maná que Dios les había dado. El pueblo se quejaba porque tenía una dieta diferente a la que estaban acostumbrados. El pueblo se quejaba porque estaban siguiendo lo que Dios había establecido, pero ellos querían, por sus apetitos, comer desenfrenadamente, comer en horas que no eran las apropiadas, comer lo que no era bueno, pero como era rico, entonces igual quiero comer. Pero bueno, tenemos una tarea grande por delante, ¿no? Tenemos una tarea grande por delante. Éxodo capítulo 16
Y vamos a centrarnos un poco en esta historia, Éxodo capítulo 16. Hay un subtítulo en mi Biblia, dice, Codornices y maná en el desierto de Sin. Y a toda la congregación de los hijos de Israel, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, ¿no? Hasta que ya no podían más. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el pueblo empezó a quejarse y a murmurar. Claro, y eso fue recién salieron de Egipto y poco después de haber cruzado el Mar Rojo, porque se quedaron sin provisiones. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, Dios tiene mucha paciencia con el pueblo de Israel, así como tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Y en este momento el pueblo venía de una dieta diferente. Entonces, siguiendo la historia, Dios les da lo que ellos piden. Pero aparte de que les da lo que ellos piden, les va a mostrar algo mejor. Y es el maná que Él les va a proveer. Ya más adelante en las siguientes rebeliones el pueblo no tiene excusa, porque Dios ya les hizo provisión de maná. Pues ustedes pueden ver en sus pantallas, este es el comentario bíblico de Éxodo capítulo 16. Efectos del apetito en el caso de Israel. Cada vez que fue restringido su apetito, los israelitas quedaron insatisfechos y murmuraron y se quejaron contra Moisés y Aarón y contra Dios. Pero Dios estaba probando a su pueblo a fin de desarrollar lo que había en sus corazones. Permitió que pasaran por severas pruebas. Cuando fracasaban, los traía de vuelta al mismo punto y los ponía a prueba un poco más estrecha y severamente. Interesante, ¿no? Dios permitía ciertas crisis en el pueblo de Israel para probar lo que había en sus corazones. Bueno, ¿y qué mejor forma de probar al pueblo que con la comida, con el apetito? No, la gente se desespera cuando no hay que comer. Y ejemplos en la historia hay muchos, ¿no? No más la gente dice, no, si yo no como, si no hay comida, yo me enojo. Si no me traen la comida, yo me enojo. Y muchas personas les pasa o nos pasa, ¿no? Decimos, si no hay comida, entonces me voy a enojar. O de pronto hay alguien que tiene necesidad, pero yo tengo hambre, entonces yo voy a comer. Y si sobra algo, le doy a la otra persona. Ahí vemos algo en nuestro corazón, ¿no? Ahí vemos que quizá nos falta desprendernos, pensar un poco menos en nosotros y pensar más en los demás. Y es algo sencillo, pero revela también qué hay en el corazón. Recordemos, pero Dios estaba probando a su pueblo a fin de desarrollar lo que había en sus corazones. Y Dios permite que pasen por pruebas, dice por severas pruebas, para que venzan y mejoren en su carácter. Pronto Dios a nosotros también, Él hace lo mismo con nosotros, ¿no? Nos prueba, permite dificultades, con la alimentación también, pero es para que nosotros podamos ver también, porque Dios sabe, pero es para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame. Sigue diciendo el texto. El gusto de ellos se había pervertido en Egipto. Dios quería restaurar su apetito a un estado de pureza y salud, a fin de que pudieran disfrutar de los sencillos frutos que fueron dados a Adán y a Eva en el Edén. Estaba por establecerlos en un segundo Edén, una buena tierra donde podrían disfrutar de las frutas y de los cereales que les proporcionaría. Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con el que habían subsistido en Egipto, pues quería que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la hermosa tierra hacia la cual los estaba conduciendo. De modo que las naciones paganas circunvecinas se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra maravillosa para su pueblo. El nombre de Dios no podía ser glorificado
a menos que el pueblo que lo reconocía como el Dios del cielo gozara de perfecta salud. Entonces habían varios objetivos de Dios, ¿no? Con llevar el pueblo al desierto, que estuvieran allí un tiempo. Entonces Dios deseaba prepararlos, ¿no? Deseaba que ellos pudieran ver lo que había en sus corazones para que buscaran a quienes podía cambiar el corazón. Aparte de eso, ¿no? Ellos iban a ser un ejemplo y un testimonio para el mundo, ¿no? Las naciones vecinas iban a ver la transformación, porque el pueblo estaba esclavo, el pueblo estaba en Egipto, y muy seguramente el pueblo de Israel tenía muchas de las enfermedades que tenían los egipcios, y las tenían por la forma en que comían en Egipto, pero Dios iba a hacer un cambio en su dieta, ¿no? Para que gradualmente ellos recuperaran la salud, y ese pueblo esclavo que salió de Egipto iba a llegar como un pueblo sano a la tierra prometida. Interesante, ¿no? Eso es lo que Dios se propone hacer con nosotros también. Pero el pueblo de Israel muchas veces en el desierto, ay, ojalá pudiéramos volver y comer como antes, ay, ojalá pudiera volver a esas ollas. Y bueno, no sé si es tu experiencia, ¿no? Quizá, bueno, tú lo sabes. Si de pronto te quejas y dices, ay, Señor, no me gusta lo que ahora tú nos has mostrado que es lo más sano para nosotros. De pronto hasta humanamente uno dice, sentía más vigor con lo que comía antes, y ahora ya no me siento tan bien con esa comida que me parece un poco quizá insípida. Claro, ¿no? Dios no desea que comamos mal, no desea que comamos feo, no desea que comamos algo desagradable, ¿no? Él nos da algo mejor. Pero también debemos ser conscientes, ¿no? De que, y de hecho lo decía el texto que acabamos de leer, ¿no? Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con el que habían subsistido en Egipto. Entonces, mucha de la dieta, muchos de los alimentos excitan a la persona y por algo fuerte, por algo que esa persona siente que necesita y desea comer más y más. Pero Dios quería cambiar eso, ¿no? Que no viviéramos para comer, sino comiéramos para vivir, ¿no? Eso en el pueblo de Israel y eso hoy con nosotros. Y vamos al versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y sucederá que el sexto día prepararán lo que han de recoger, y será el doble de lo que solían recoger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Nos dice el texto 6, el versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en abundancia, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Interesante, ¿no? Cuando nosotros nos quejamos, quizá no nos quejamos contra la persona que nos aconseja, ¿no? Cuando es algo que está revelado, está escrito, ¿no? Nos quejamos es contra quien lo reveló, que es el Señor. Pero hay varias cosas, ¿no? Y hablando también del maná, Dios permite, y de hecho les va a dar carne para comer al pueblo de Israel, pero dice que al día siguiente, ¿qué va a hacer? ¿No? Les va a dar pan del cielo. Y también agrega algo más, dice que el día sexto, ¿no? Diríamos el día viernes, les iba a dar doble porción. Y esa doble porción, ellos la debían guardar y les iba a servir para el día viernes
y les iba a servir para el día sábado. Y claro, no diría, el pueblo de Israel no conocía sobre el sábado. No, el pueblo de Israel sí conocía sobre el sábado. Y capítulos más adelante, en el capítulo 20, Dios nuevamente no establece y habla, y en los mandamientos que en el cuarto, sábado es para Jehová tu Dios. Pero antes, Dios les dice para probar si andan en mi ley o no, ¿no? Lo leímos. El pueblo de Israel debía hacer la preparación el día viernes de los alimentos del día sábado. Y es una lección para nosotros. Está allí contenida. Vamos al versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿No? Dios haciendo provisión para su pueblo. Y sabemos que esta provisión que hace Dios es el maná. Dios ha hecho provisión y también ha dado maná para ti. Cada día el Señor hace provisión para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso también es un acto de fe, porque el pueblo vagaba por el desierto y en fe debía creer que el maná iba a descender todas las madrugadas y ellos se iban a levantar y lo iban a recoger. Bueno, hay algunos detalles que iremos mencionando conforme avancemos, pero el maná tiene tantas aplicaciones, no vamos a alcanzar a abordar todo en este momento, solamente algunas cosas, pero que son lecciones espirituales para nosotros, son lecciones para que las apliquemos el día de hoy. Y el pueblo se preguntó, ¿no? ¿Qué es esto? No comprendía el pueblo, pero el profeta le dice, Moisés dice, ¿no? Es el pan que Dios envió del cielo. Es el pan que Dios envió del cielo. Esto ocurrió en el pueblo de Israel en 1863. Dios también, por medio de la profeta, dice, vamos a mandar al pueblo, vamos a enseñar al pueblo, pues, por mandato de Dios, lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. La historia de Israel en el desierto es nuestra historia también, ¿no? La Reforma Pro Salud hace parte de ese maná dado para cada uno de nosotros. La alimentación del desierto hizo que Israel fuera más dócil. Si a los israelitas se les hubiese dado la alimentación que tuvieron en Egipto, habían manifestado el espíritu indócil que el mundo muestra hoy. En la alimentación de hombres y mujeres de este siglo se incluyen muchas cosas que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos de Israel. La familia humana, tal como es hoy, es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si Dios les hubiese permitido comer el alimento y seguir los hábitos y costumbres de los egipcios. Bueno, este párrafo, ¿no? Carta 44 en 1903, nos agrega algo más de información, ¿no? Porque Dios se propuso también cambiar la alimentación para el pueblo de Israel, igual para nosotros hoy, ¿no? Según lo que comemos, ya leímos, nos despierta las pasiones animales, pero nos hace rebeldes. ¿Cómo así que lo que yo como va a preparar el terreno para que yo sea rebelde y para que yo me levante contra lo que Dios dice? Es algo que nos hace pensar, ¿no? Dios no quería que el pueblo fuera indócil, sino se proponía a que el pueblo fuera obediente, ¿no? A que el pueblo no fuera rebelde. Y bueno, realmente cuando la persona es rebelde, la persona que es rebelde esa es la que sufre. Pero Dios quería que su pueblo no sufriera. Pero para que su pueblo no sufriera, el pueblo que tenía que oír atentamente la voz de Jehová. El pueblo tenía que obedecer lo que Dios decía. Pero si tenían un régimen alimenticio
no apropiado, lleno de alimentos estimulantes, la tendencia natural del ser humano iba a ser a rebelarse. ¿Cuántas veces Israel no se rebeló en el desierto? Y eso que se le cambió la dieta. Y para este tiempo final, solamente los que siguen al Cordero, los que le obedecen, los que quieren honrar al Señor, sí o sí tienen que hacer un cambio en su dieta. Sí o sí deben hacer un cambio si quieren obedecer. Porque bueno, según lo que acabamos de leer, ¿no? Si nosotros no hacemos esos cambios y si Dios ya nos lo ha revelado, entonces nuestra tendencia natural va a ser a irnos en contra de lo que Dios dice. Pero Señor, ¿pero por qué dices esto? No, Señor, ayúdame a aceptar lo que tú dices para mí. Y parte importante es lo que comemos. Eso va a ayudar mucho en nuestras luchas de carácter, pero nosotros tenemos que tomar decisiones hoy. Dice el versículo 16, no hemos salido de Éxodo capítulo 16, esto es lo que Jehová ha mandado, recogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Acá tenemos otro principio, ¿no? No todas las personas comen la misma cantidad. Unas personas comen más, otras personas comen menos. Y el texto, el versículo nos dice, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Si tú sabes, si tu trabajo es muy activo y necesitas una mayor cantidad de alimento, entonces tú debes comer más. Si tu trabajo es más sedentario, si tienes que estar en una oficina frente a algún computador o un trabajo más tranquilo, entonces debes comer un poco menos, porque si comes más vas a recargar tu estómago y tu mente se va a nublar y no vas a poder trabajar a plenitud y tu mente va a estar embotada. No vas a tener la capacidad de tomar decisiones más sabias. Entonces el versículo 16 nos da ese otro principio, ¿no? De que debemos comer lo que podemos comer, ¿no? Recoged cada uno según lo que pudiere comer. Y esto no era coma hasta saciarse, sino coma hasta que haya dado al cuerpo lo que necesita y ya. No coma de más porque eso lo va a afectar, sino para recuperar las fuerzas, ¿no? Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Eso nos dice el texto 16. Hay varios principios aquí del maná. El versículo 19, por ejemplo, nos dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, ¿no? Recordemos que el maná descendía todas las madrugadas y ellos debían coger la porción que se iban a comer. No debían coger más. Y acá viene el mensaje, no dejéis nada para mañana. Ten fe, porque Dios cada día va a proveer. Pero nos dice el versículo 20 que algunos, o más ellos, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y olió feo, hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y bueno, vamos a hacer alguna aplicación espiritual. Sabemos que ese maná, ¿no?, que descendía es un símbolo de Cristo, ¿no? Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es ese maná. Él es ese maná. Y nosotros necesitamos de Jesús todos los días. No puedo hoy estudiar la palabra de Dios y esto me va a servir para hoy, para mañana, para pasado mañana. No, todos los días yo debo buscar de Jesús. Todos los días yo debo estudiar su palabra y todos los días debo buscar consejo de Él, ¿no? Acá vemos esa aplicación. No dejes para mañana, ¿no? Hoy pídele al Señor que te enseñe, que te instruya, que te hable a través de la palabra y mañana el Señor va a tener un pan fresco para ti otra vez. Y todos los días te vas a alimentar de ese pan espiritual y te vas a fortalecer espiritualmente. Si todos los días necesitas del alimento físico, todos los días también necesitamos del pan espiritual. Y hay algo más, dice el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Ahí está el principio de la temperancia, ¿no? Lo que tú puedes comer, ya lo mencionamos.
Pero dice, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea que el maná caía en la madrugada, el pueblo tenía que madrugar para recoger al maná, porque si la gente se levantaba tarde, si el pueblo de Israel le cogía el sueño y se quedaba en las cobijas y salían y el sol ya había salido, ya no había maná, porque el maná se había derretido y ese día se quedaban sin comer. Entonces el pueblo tenía que madrugar para salir y recoger el maná. Y eso es para nosotros hoy, ¿no? Qué privilegio es poder en la madrugada, cuando todo está tranquilo, cuando no ha salido el sol y cuando aún los afanes de esta vida no están persiguiéndonos, acosándonos, nos roban la tranquilidad, no podemos estar plenamente concentrados en lo que estudiamos. En esa tranquilidad de la madrugada, buscar a Dios. En esa tranquilidad de la madrugada, orarle a nuestro Padre Celestial. Qué importante, porque cuando llega el día y sale el sol y vienen los afanes, es muy difícil concentrarse. Ya no voy a poder degustar de ese maná espiritual. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía, ¿no? Hagamos de esto una lección especial para nosotros, una lección muy importante, ¿no? Ahí pueden ver una imagen en sus pantallas, ¿no? Se imaginan, ¿no? ese escenario, ¿no? El pueblo de Israel salía antes de que saliera el sol a recoger el maná. Hay tantos detalles que podríamos hablar. El versículo 31 nos dice, y la casa de Israel lo llamó, ¿qué es esto? Maná. Y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como hojuelas con miel. Bueno, podemos también mencionar varias cosas del maná, ya el tiempo ha pasado, pero quiero ir terminando dando algunas características del maná que son especiales para nosotros y que y nosotros en este tiempo, si seguimos los consejos que Dios dio a través de la profeta, estas realidades van a ser presentes para nuestra vida. Uno, ¿no? El maná era de color blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Esas son dos características que nosotros tenemos, ¿no? Y la Biblia nos enseña que, de hecho, quiero leérselos, ¿no? Que la miel representa la ley de Dios. La miel representa la ley de Jehová. Hay diferentes textos, pero uno, por ejemplo, es el libro de los Salmos. Un salmo conocido, Salmo capítulo 19. Salmos capítulo 19. Y nos habla de la ley de Jehová, y que es perfecta, que convierte el alma. Versículo 7 del Salmo 19. Ahí alumbra los ojos, y el temor de Jehová es limpio. Y el versículo 10 nos dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal, ¿no? Y este maná era de color, era de sabor como hojuelas con miel, ¿no? Nada es por casualidad en la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros degustamos el maná, conocemos de la ley de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en la dieta que Él ha dejado para nosotros en este tiempo, podemos tener quizá una comprensión mayor de la ley de Jehová. Y no solamente eso, ¿no? Su color era blanco, y es importante rescatar el color, porque el color blanco es un símbolo de la pureza, es un símbolo de la santidad, y hay diferentes textos, ¿no? Representa el color blanco la justicia, la santidad, la pureza. Para un ejemplo podemos ver Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, si nosotros relacionamos esto, ¿no? Lo que simboliza el maná, la ley de Jehová y la justicia, que es la misma ley, y la santidad. Muy bien. Números 11:8 nos dice y nos habla nos habla del sabor del maná. Y el sabor del maná era muy particular porque era como aceite nuevo, ¿no? Y en la Biblia nosotros sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo.
¿no? Zacarías 4, 1 al 6, por ejemplo, nos habla sobre esa lámpara, ¿no? Que de la menorá, ¿no? Y que era alimentada con ese aceite, y hace una relación muy especial con el Espíritu Santo. Y entonces el maná sabía a aceite nuevo, ¿no? En nuestras vidas, si nosotros consumimos el maná de la palabra, el Espíritu Santo va a estar allí presente. Y si en la cotidianidad nosotros obedecemos al Señor y comemos en las horas adecuadas, las porciones adecuadas, el alimento adecuado en obediencia a Él, nuestra mente va a estar más lúcida y vamos a tener la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, más clara, más plena, más certera. Pero se necesita obediencia. Ok, entonces tenemos otro símbolo del maná, ¿no? Tenemos ya hablamos del sabor, hablamos de que era como hojuelas con miel, hablamos del color. Bueno, y algunos otros detalles del maná que quiero compartir con ustedes. Y estoy buscando un detalle más. Números capítulo 11, versículo 9, nos dice que el maná no descendía solo. Dice el texto, y cuando descendía el rocío, que es la lluvia, sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces miren que la Biblia nos enseña que el maná no caía solo, sino que cuando descendía el rocío sobre el campamento, encima del rocío caía el maná. Y qué relación tan bonita, porque la Biblia nos enseña qué representa como ese rocío, esa lluvia. Y se los quiero leer, está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué lindo versículo, ¿no? Esa simbología, ¿no? Ese rocío, esa lluvia que caía en la madrugada, es un símbolo de la enseñanza que provee Dios y el razonamiento que provee Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo está allí presente para darnos razonamiento, para enseñarnos. Y como eso está ligado con lo que comía el pueblo de Israel, porque acá hay aplicación física y aplicación espiritual, para nosotros hoy también. Cuando obedecemos a Dios, Él nos va a dar razonamiento, Él nos va a enseñar, nos va a dar en abundancia a su Espíritu Santo. Son promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Son promesas que Dios ha preparado para capacitarnos, no sea que venga, como lo leímos al principio, ese día, aquel día, y no estemos atentos, no estemos listos porque nuestra mente está embotada, porque nuestra mente está dispersa, o está en los afanes o en los placeres de esta vida. Hay tantos detalles, hermanos, que nosotros podríamos resaltar, hay tantos detalles que nosotros podríamos rescatar, pero me gustaría terminar invitándolos a estudiar detenidamente Éxodo capítulo 16, a estudiar detenidamente también la visión de junio de 1863 de la hermana Elena G. de White y empezar a ver todos los consejos que están dados allí, porque fueron dados para nosotros, porque el Señor desea que tengamos vida, el Señor desea que tengamos salud en abundancia. Pero eso requiere algo, requiere la entrega de nuestra voluntad. Dios no quiere que seamos rebeldes, Dios quiere que seamos dóciles. Y por eso ha hecho todo un plan para devolvernos al Edén. Pero Él se propone transformar nuestro corazón, pero Él no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Así que si tienes algo que ya sabes que te hace daño y no has podido vencer, clama a Dios en oración. Dios te va a dar la victoria. Dile, Señor, no tengo voluntad, dame la voluntad. Y el Señor te la va a dar. Señor, me cuesta levantarme temprano, me estoy perdiendo del maná espiritual.
dile: Dios mío, quítame el sueño. Ora en la noche y dile: Señor, despiértame, que el teléfono no sea mi despertador, sino que el Espíritu Santo sea mi despertador, sea tu despertador. Dile: Señor, yo quiero que me despiertes porque quiero nutrirme espiritualmente, quiero comer de ese maná, quiero no solamente experimentar el maná, sino con esa lluvia, con esa llovizna, con esa enseñanza, con el Espíritu Santo, e ir preparándome para un día no muy lejano llegar a la Canaán celestial. Un tema importante para este tiempo del fin. Te invito a que estudies, a que busques, y el Señor tiene muchas lecciones y grandes enseñanzas para ti. Entonces vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por el maná del que has hecho provisión para nosotros. Por favor, enséñanos a rendir nuestra voluntad. Señor, nosotros queremos degustar la miel, ¿no?, símbolo de la ley. Señor, queremos alcanzar la justicia, la santidad, la pureza, ese color blanco, así como el maná era color blanco. Queremos experimentar el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, así como el sabor del maná era como aceite nuevo, símbolo del Espíritu Santo. Señor, estas lecciones y muchas más que están contenidas en el maná, queremos apropiarnos de ellas. Por favor, ayúdanos y enséñanos a invertir mejor nuestro tiempo y tomar decisiones sabias para nuestra salvación. Acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.